Les decía al principio del programa, ¿qué pasa con las auditorías en la UBA? La UBA se lava las manos y dice, si no hicieron más auditorías, miren al Congreso, que son quienes tienen que pedir que se hagan auditorías. ¿Y quiénes son los que hacen la auditoría? La AGN, la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso. Y entonces, ¿quién lo tiene? ¿No? Porque esto es así. Y entonces, ¿de quién es la culpa y la responsabilidad? Estuvo saliendo el actual presidente de la EGN, Juan Manuel Olmos, explicando esta situación. ¿Por qué se hizo solo una auditoría en 10 años? Que se la hizo el año pasado, en 2023, a la UBA, pero no a toda la UBA, solamente a la Facultad de Psicología, y no contando, por ejemplo, el año en ejercicio, el 2023, sino se hizo por decisión de alguien sobre el año 2018. Y es la única auditoría que se hizo en 10 años. Imagínense todo lo que puede pasar. La UBA, te van a decir, tiene un sistema de auditorías internas, pero son auditorías internas. Y aparte, yo las estuve leyendo, me tomé el trabajo de leerlas. ¿Qué pasa con las recomendaciones? Hay un montón, se hace el informe y se dice, por ejemplo, el sistema de becas. La recomendación es que es de alto riesgo porque no hay, dice, no hay listas de los becados, no se sabe quién recibe la beca, cuánto se le da, cómo funciona. Y después, ¿qué pasa con esas recomendaciones? O sea, queda sentado que no están cumpliendo. Y después, al año siguiente, le dicen, che, no cumpliste. Ah, no te cumplí. Bueno, te sigo haciendo, te mantengo la recomendación, se dice. Y le mantienen la recomendación. Y no pasa nada. Bueno, todo eso quiero saber y para eso lo tenemos ya enganchado a Jesús Rodríguez, que fue presidente de la AGN, de la Auditoría General de la Nación, de marzo 2020 a diciembre del 2023. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Guadalupe. Un ¿Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente. No sé, bueno, si me estás escuchando, ahí ya te dejo la primera pregunta que tiene que ver con ¿de quién es la responsabilidad de las auditorías, por ejemplo, a la UBA, que no son las únicas auditorías que ustedes hacen, ¿no? Ustedes tienen como rol auditar todo el Estado, ¿o no? Bueno, primero decirte que yo no soy más el presidente de Claro, la por eso, Auditoría sí, sí, General aclaré que de la Nación, ni fuiste hasta soy diciembre del 2023. exactamente, Ujú. pero sí estoy en condiciones de responder tu pregunta. Lo primero que me gustaría decir es que una institución, una jurisdicción, una dependencia que reciba recursos públicos, sí o sí debe ser auditada. Ujú. No hay ninguna forma de justificación que una institución que recibe fondos públicos no sea auditada. ¿Y por qué señalo esto? Porque he escuchado opiniones acerca de que al ser las universidades, dada la Constitución Nacional, autónomas y autárquicas, entonces no corresponde la auditoría. De ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. Debe haber auditoría, corresponde que sean auditadas. Es absolutamente injustificado pretender un atajo que evite la auditoría. Dicho eso, digo, el sistema de control que la Argentina tiene instituido es el derivado de la ley 24.156, que estableció dos pilares, una auditoría interna a cargo de la CIGEN y una auditoría externa a cargo de la Auditoría General de la Nación. La interna de la CIGEN la lleva adelante la CIGEN, que es un organismo público dependiente de la administración, depende del presidente. En el caso de la auditoría, es asistencia técnica del Congreso de la Nación. La auditoría que lleva adelante la CIGEN es concomitante. En el momento que se producen las decisiones está un auditor interno de la CIGEN controlando y siguiendo el detalle y el caso a caso y el día a día del organismo o jurisdicción de la que se trate. En el caso de la auditoría, que asiste al Congreso, es ex post, a posteriori. Y en ese sentido,
tiene una decisión que las auditorías que se hacen son el resultado de una matriz de riesgo que establece cuáles son prioritarias. No se hace todos los organismos, sino algunos. Hechas esas aclaraciones, lo primero que hay que hacer es, si yo tuviera la oportunidad de hacerle conocer a algún funcionario del gobierno, le diría que lo primero que tiene que hacer, si efectivamente quiere auditar los fondos de las universidades, es revisar un dictamen de hace poco tiempo, hecho por la anterior Procuración del Tesoro, en la administración del presidente Fernández. Por Zanini. En el momento de la gestión del doctor Massa, que se automutilaba esa obligatoriedad que es la de auditar a las universidades. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso. Tal vez yo diría que una cosa previa es que haya un presupuesto. Hoy la nación argentina, por decisión del gobierno, no tiene presupuesto aprobado por el Congreso. En este sentido, el presidente Milei actúa como en su momento el presidente Alberto Fernández, sin presupuesto del Congreso y a través de decretos de necesidad y urgencia. Sí, que le dan más discrecionalidad, ¿no? Porque a plena, absoluta, completa, reasigna partidas como se le ocurre. Y eso le permite una manipulación, diría yo, de la disponibilidad presupuestaria, que puede llevar, como sucedió en el caso de las universidades, a una casi asfixia presupuestaria. Entonces yo diría que debe haber un presupuesto que no lo hay aprobado en el Congreso. 2, que debe haber una posibilidad cierta y concreta por la cual el Poder Ejecutivo recupere la capacidad para auditar a las universidades nacionales como a todo otro organismo que recibe fondos públicos. ¿Y con qué fin se tomó esa resolución mientras era procurador Zanini? No lo sé, pero en todo caso lo que hace es sí sé las consecuencias, que es que no haya control. Y eso es pésimo. Bueno, pero entonces esa medida no fue inocente. Bueno, yo podría decir que lo único que hace es aumentar la opacidad. Y eso es peligroso. ¿Y eso fue firmado solo por Zanini o intervino también Sergio Massa como ministro de Economía en ese momento? No, es un dictamen de la Procuración del Tesoro. Solo de la Procuración. Que seguramente alguien tiene que haber requerido ese dictamen, si no, no hubiera tenido lugar. Eso ya no lo sé. Claro. Lo que quiero decir es que desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en la Revolución Francesa, los ciudadanos tenemos derecho a conocer el uso y el destino de los recursos públicos. Entonces, lo primero que hay que hacer es exigir eso, tener un presupuesto de manera tal que las unidades funcionales, las unidades académicas, las dependencias, sepan a qué atenerse para poder hacer sus planes de manera racional y programada. ¿Qué pasa? Porque la AGN tienen representación, al depender del Congreso, son designados por la comisión bicameral, ¿no? Una comisión bicameral de cuentas, de revisión de cuentas, así se llama. Por supuesto que tienen designaciones políticas. ¿No tendría que ser un organismo netamente técnico en vez de estar conformados? Por ejemplo, en tu caso, vos sos de la UCR. ¿Y qué pasa cuando el presidente del organismo que tiene que auditar forma parte del partido al cual esa auditoría puede comprometer? Bueno, la gobernanza de la Auditoría General de la Nación, para hacer un poco más, darle un poco más de precisión a tu introducción, está integrada por un colegio de auditores de 7 personas, 3 nominados por la Cámara de Diputados, 3 por el Senado de la Nación, atendiendo a las proporciones de cada una de las cámaras. En el caso del presidente, la Constitución Nacional establece que tiene que recaer en la designación del partido político que tiene
mayoría de los partidos políticos opositores más numerosos del Congreso, que es la razón por la cual en el gobierno del presidente Fernández, la Unión Cívica Radical, mi partido, me nominó como presidente. Entonces, designa el Congreso, tanto diputados como el Senado, y en el caso del presidente, el partido opositor con mayor número de bancas en el Congreso, y no la comisión mixta revisora de cuentas a la cual vos hacías referencia, sino que esa es la comisión que hace el seguimiento de lo que el AGN despacha. Que haya personas que tienen una pertenencia política no debiera ser un obstáculo en tanto y en cuanto esas personas tengan idoneidad para el desempeño del cargo. En mi caso yo creo que lo tuve en su momento, razón por la cual no tendría problemas en hacer frente a un concurso, porque forma parte de mis habilidades y especialidades reconocidas y desarrolladas en organismos multilaterales internacionales, así que no tendría ese problema. Pero sí el tema de la idoneidad es fundamental, yo estoy de acuerdo contigo, pero no puede ser un obstáculo que uno tenga una pertenencia partidaria. No, claro, pero digamos, sería como más objetivo el trabajo desvinculándolo de toda pertenencia partidaria, ¿no? Bueno, no solo tu caso, sino por supuesto el de todos. Antes Pichetto, claro. Juan Manuel Olmos ahora también. Entonces, obviamente gente que tiene una carrera dentro de la política también tiene contactos y tiene intereses, y tienen gente a quien responderle, y un partido también que presiona, digamos, porque en la realidad son las cosas que ocurren. Bueno, pero en todo caso, permitime hacer una rendición de cuentas que en su momento hice pública, pero traerla ahora a la colación. En la gestión que tuve la responsabilidad de ejercer la presidencia de la auditoría, por ejemplo, la Auditoría General de la Nación mereció el reconocimiento de ser la institución número 1 en América Latina, con el máximo puntaje en términos de disponibilidad de información al ciudadano. Segundo lugar, no solo conseguimos, a pesar de la pandemia, tener el mismo número de informes realizados que antes de la pandemia, sino que produjimos una reducción del personal de la casa, así que se mejoró la productividad. Bien. Así que yo diría que en términos de el desempeño de alguien que siendo de un partido político estuvo a cargo de una responsabilidad, me siento orgulloso de haberlo hecho con propiedad. No, yo a lo que voy es al sistema, ¿no? No estoy personalizando, por supuesto, en vos, sino en cuanto a, está bien que un órgano que tiene que ser 100% técnico esté teñido, digamos, de intereses partidarios, porque que los hay, bueno, hay. Depende, si el interés partidario está por encima de las obligaciones constitucionales, tu comentario vale. En el caso que me corresponde hablar, el mío, eso no sucedió. Y te diría en todo caso que el precepto constitucional establece la nominación a cargo del partido político opositor porque el espíritu precisamente del control tiene que ver con balances y contrapesos donde ese organismo esté vinculado a un partido opositor precisamente para el control tenga lugar. En el caso de esta famosa auditoría que se le hizo a la Universidad de Buenos Aires, pero solo a la Facultad de Psicología, ¿por qué se eligió solo la Facultad de Psicología y por qué se tomó el año 2018 a pesar de que se hizo en el 2023? ¿Y por qué se eligió ese año? Bueno, tiene que ver con cuándo se inició el trabajo, que seguramente se tiene que haber empezado en el año 20, supongo yo, y la pandemia, por eso el año precedente del 18. Creo que estoy tratando de pensar que esa puede ser una explicación. Pero déjame decirte que en los últimos años... ¿Solo esa facultad? Eso ya no tengo el registro. ¿Quién lo decide eso? El equipo técnico que lleva adelante la selección. Lo que se hace es que se aprueba la realización de una auditoría en una universidad
y luego la selección corre por el equipo técnico profesional que la lleva adelante y que tiene que ver con que a lo mejor esa facultad no tuvo una auditoría en los años previos. Pero déjame decirte que además de la UBA y esa facultad que vos mencionás, hubo auditorías recientes a la Universidad Nacional de Rosario, Sí. a la Universidad Nacional del Litoral, a la Universidad Nacional de Formosa, Sí, a la sí, hubo Universidad auditorías Nacional a de varias Costa universidades Austral, nacionales, por a la supuesto. Universidad Nacional de Jujuy. Son las que me acuerdo ahora, seguramente tiene que haber más. A mí me dicen, por ejemplo, que se eligió la Facultad de Psicología porque el decano era opositor a otro decano con mucho poder. No lo creo, no lo sé. La verdad que en todo caso Podría ocurrir. Eso no podría ser nunca una razón para llevarlo adelante. No, ese tipo de ninguna manejos manera. políticos no tienen lugar. No podría ser un argumento. No, déjame decirte algo. ¿Cómo se define el plan de acción de la auditoría? En primer lugar, hay obligaciones constitucionales, por ejemplo, la cuenta de inversión. En segundo lugar, hay mandatos legales, por ejemplo, auditar los balances del Banco de la Nación Argentina. En tercer término, hay convenios. Y luego está lo que la preauditoría decide de manera autónoma, que tiene que ver con lo que nosotros desarrollamos, que es una matriz de riesgos, donde se toman una serie de variables de distinta magnitud, importe presupuestario, si hubo o no anteriormente auditorías, los riesgos detectados, etcétera, y se hace un ranking de cuáles son los organismos que deben ser auditados. Nosotros incorporamos este mecanismo de la matriz de riesgo de importancia relativa para sacar del medio cualquier posibilidad de discrecionalidad o arbitrariedad en la selección. Bien. Y eso permitió, esa matriz por supuesto es pública, está publicada en la página de la Auditoría General de la Nación, y en base a esa matriz se seleccionan las jurisdicciones, lo que se llama SAF, el Servicio de Asistencia Financiera de las que tiene el Estado Nacional Argentino, y se hace la auditoría. En el caso recuerdo tal vez la de el año 23, donde a partir de la matriz de importancia relativa del riesgo, se superponía con el 80% o más del 80% de las auditorías realizadas. En consecuencia, se minimizaba esa situación de discrecionalidad eventual para seleccionar el objeto auditado. Y déjame decirte otra cosa más que tiene que ver con la seriedad de las auditorías. Sí. Se llevan adelante siguiendo procedimientos y normas de auditoría internacionalmente estandarizadas. No es lo que se le ocurre al equipo técnico, sino que la auditoría recurre y aplica normas internacionales de auditoría. Que una vez que se completan para un ejercicio elemental de transparencia, se le remite al organismo auditado para que haga el descargo, porque puede darse el caso de que haya alguna observación que no ha sido tenida en cuenta. Entonces se identifican los hallazgos y se formulan las recomendaciones. ¿Y qué pasa? Ya te estoy cerrando, me están corriendo porque ya termina el programa. Esas recomendaciones, ¿qué consecuencia tiene si el órgano auditado no las acata? Este es un punto que vos hiciste en la introducción y que me parece muy importante. No solo en Argentina, sino en el mundo. Ese es el eslabón más débil del proceso de auditoría, el cumplimiento de las recomendaciones. Por eso, nosotros llevamos adelante un esfuerzo en la vinculación con la sociedad civil. La auditoría tiene un mecanismo de auditorías participativas, donde en el último año más de 20 organizaciones de la sociedad civil se relacionaron con la auditoría para sugerir temas de auditoría. Y nosotros alentamos
a que los propios organismos de la sociedad civil llevaran adelante un seguimiento de las recomendaciones para inducir y fomentar el cumplimiento de las recomendaciones de la auditoría. Claro. Precisamente porque es un tema muy, De que no pasa nada. muy No débil, tiene consecuencias, muy, claro. muy poco efectiva las recomendaciones. Exacto. Muchísimas gracias, Jesús, un gusto, muy interesante. La próxima te invitamos con más tiempo porque la verdad es que me parece fundamental. Es un tema que no se trata habitualmente porque es muy técnico, pero me parece que es fundamental cuando estamos hablando de a ver cómo controlamos la corrupción en Argentina, ¿no? Que estos organismos funcionen bien. Así que vamos a seguir con este tema. Definitivamente, al contrario, tenés toda la razón del mundo. El control forma parte no solo de la calidad institucional, sino al mismo tiempo de, como decías, minimizar los riesgos de corrupción. Y por eso hay que ponerle el ojo. Exacto. Y poner mucha energía en esta dirección. Así es, muchísimas gracias. Un gusto, Adiós, buenas tardes. Buenas tardes. Era Jesús Rodríguez, ex titular de la Auditoría General de la Nación.